Supongo que también debo comprarte ese. He tenido mucho tiempo para hojearlo. ¿Por qué no lo lees tú? Claro. El número 23. Una odisea por la paranoia. La monstruosa metamorfosis jamás contada. Voy a comprártelo. Capítulo 1. No podía pensar más que en el número... ¿Te conocí cuando yo tenía...? 23. ¿Y qué día nos conocimos? 14 de septiembre. 14 del 9. 14 y 9 son... 23. ¿Es solo una coincidencia? No lo sé. ¿Y qué es el 23? Hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. El cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de cada progenitor. 2 entre 3, 0,666. El número del diablo. ¿Y el 23 es bendición o maldición? Nací a las 11:12 de la noche. 11 más 12. 23. Cumpleaños, permiso de conducir, seguridad social. Todos 23. Es como si imitara mi vida. Te has guiado por detalles y has sacado conclusiones descabelladas. La palabra 23 cada 23 páginas. Te advierto, te espera el infierno. ¡El número! ¿Qué significa? Lo sabes. La matanza de Waco, la bomba en Oklahoma, ambos ocurrieron el 19 de abril. Tienes que irte, viene a por ti. 19 y 4 son 23. ¡Este no eres tú! La bomba de Hiroshima cayó a las 8:15. ¡Papá! 8:15 son 23. 13 años de mentiras, ¡se acabó! ¡No nos hagas esto! La característica esencial del trastorno delirante es la presencia de una o más ideas delirantes que persisten durante al menos un mes. De esta manera se puede observar en la película la presencia de una ideación delirante, en cuanto a que el protagonista mantiene pensamientos distorsionados de la realidad, ya que piensa que el número 23 lo persigue y se le aparece en todo lugar. Si hay alucinaciones visuales o auditivas, estas no son tan importantes, y también puede haber alucinaciones táctiles u olfatorias, pero estas deben estar en relación al tema delirante. Es así como el protagonista presenta manifestaciones de alucinaciones visuales en las cuales ve el número de una manera irracional. La actividad psicosocial no está significativamente deteriorada, y el comportamiento no es raro ni extraño. Cabe mencionar que la actividad psicosocial del sujeto no se ve afectada de manera significativa al principio. Sin embargo, tiempo después sí existe un deterioro mayor en la vida y en las relaciones sociales del mismo, ya que ésta empieza a girar en torno al delirio de que el número 23 lo persigue constantemente. Sí se presentan episodios afectivos simultáneamente con las ideas delirantes. La duración total de estos episodios es relativamente breve en comparación con la duración total de los episodios delirantes. Cabe mencionar que el protagonista atraviesa algunos episodios afectivos, en el depresivo en donde hay la presencia de aislamiento y desesperanza, y el maníaco en donde hay hiperactivación y comportamientos anormales como por ejemplo excavar tumbas, escribir cálculos matemáticos en las paredes y realizar asociaciones ligadas a descifrar códigos que sustenten su teoría de que el número 23 siempre ha estado presente en su vida, pero su duración es muy reducida y estaba totalmente relacionada con el trastorno. La personalidad premórbida más frecuente en el trastorno delirante es la paranoide, y sus características principales consisten en una actitud de desconfianza, rigidez, hipertrofia del yo, los juicios erróneos que mantienen de manera pasional, el alto sentido de la justicia que incluso les lleva al fanatismo y el tener un predominio de los mecanismos de defensa de negación, formación reactiva y proyección. Los factores precipitantes son el aislamiento social, los accidentes, el incremento de mayor intimidad en las relaciones interpersonales, el incremento de la responsabilidad sociolaboral y, en definitiva, cualquier situación de estrés que conlleve una mayor dificultad para interpretar el entorno. Sintomatología psiquiátrica. El trastorno delirante surge en torno a una idea que va a tener una manifestación clínica única y que es propia del enfermo, es decir, que no depende de factores culturales.
Se manifiesta de forma persistente, con una influencia notoria en la vida de la persona, de forma que llega a alterarla. Los síntomas psiquiátricos más importantes son, como su nombre lo indica y es obvio, los delirios. Incluso puede llegar a presentar síntomas depresivos que no tienen nada que ver con el estado de ánimo. Es importante mencionar que el comportamiento social no está deteriorado de forma significativa, es decir, que la persona no actúa de forma rara o extraña. Se incluyen la paranoia, la psicosis paranoide sin especificación, el estado paranoide, la parafrenia tardía, el delirio sensitivo o de referencia. Asimismo, se excluyen el trastorno paranoide de la personalidad, la psicosis paranoide psicógena, la reacción paranoide y la esquizofrenia paranoide. Etiología del trastorno. El trastorno delirante se caracteriza por mantener una creencia que se torna fuera de la realidad. Esto hace referencia a la etiología de esta palabra, delirio, que proviene del vocablo delirare, que significa salirse del surco, no arar derecho. Características principales de los sujetos afectados por este trastorno mental, que además de manifestar delirios, tienden paulatinamente a alejarse de la realidad que los rodea. No obstante, para entender más a fondo el origen etiológicamente neurológico de este trastorno mental, hay que conocer cuáles son las estructuras fisiológicas que se encuentran involucradas en dicha enfermedad. Algunas de estas son, por ejemplo, la amígdala, que se caracteriza por la codificación y recuerdo de material emocionalmente relevante, además de mantener una estrecha conexión con el procesamiento automático de estímulos amenazantes. También se incluye al córtex prefrontal ventromedial, encargado de unir representaciones perceptivas de estímulos sociales con las representaciones de su significado social y emocional. Otra estructura fisiológica de suma importancia en este trastorno es el hipocampo, debido a que éste interviene en el proceso de construcción de la realidad racional del sujeto, conjuntamente con otras estructuras como el cíngulo anterior y el circuito cortical frontodorsal lateral, con conexiones a la sustancia negra, las mismas que trabajan de manera conjunta. Por lo general, un paciente que presenta un trastorno delirante muestra una alteración en dichas estructuras. Como consecuencia de esto se muestra una construcción de pensamientos alterados, como pudimos ver en la película 23 cuando empieza a presentar su trastorno completamente delirante, observando el número en todas partes. Cabe acotar que las diferencias cognitivas que se presentan no son las únicas, sino que también se pueden percibir cambios en la bioquímica cerebral, es decir, que se ha investigado los niveles de dopamina como origen del trastorno delirante, que de igual forma también se pueden presentar en la esquizofrenia. Otros estudios también han proporcionado información con respecto al funcionamiento de los circuitos de los ganglios basales, tálamo, córtex cerebral y el circuito córtico-estrial tálamo-cortical. Dichos circuitos conectan con el sistema dopaminérgico, mesolímbico, mesoestrial, cuyo mal funcionamiento producirán pensamientos delirantes. Es decir, en el caso de un paciente adicto a una sustancia ilícita, el consumo constante y repetitivo de la misma con el tiempo puede producir estados de paranoia o delirios en quien los consume, debido a que hay una activación de los mecanismos dopaminérgicos. Dentro de la línea de tratamientos vamos a nombrar algunos a continuación, y el primero de ellos es el tratamiento farmacológico. Se considera de gran importancia la implementación de fármacos, que junto con psicoterapia se ha evidenciado un 50% de mejoría en los pacientes. Se utilizan antipsicóticos, también llamados neurolépticos, los mismos que han sido utilizados desde la mitad de los años 50 para el tratamiento de trastornos mentales. Son un grupo de medicamentos de naturaleza química heterogénea, pero con un mecanismo de acción común, cuya función principal es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos cerebrales, pues estudios han revelado que la dopamina es un neurotransmisor que está involucrado en el desarrollo de los delirios propios de este trastorno. El cuadro que se muestra a continuación es una clasificación de los neurolépticos, divididos en típicos de baja potencia, típicos de alta potencia
y los neurolépticos atípicos. La clasificación establecida anteriormente de los neurolépticos es según su mecanismo de acción. Los típicos pueden ser de alta o baja potencia en función de su afinidad por los receptores dopaminérgicos, lo cual determina una mayor aparición de efectos secundarios. Se considera que la tioridaxina es un neuroléptico de alta potencia y es particularmente tóxico para el sistema nervioso central. En cuanto a los neurolépticos atípicos, funcionan bloqueando los receptores de serotonina y dopamina en el cerebro. Estos son nuevos medicamentos que han resultado efectivos en el tratamiento de síntomas del trastorno delirante. Además, estos tienen menos efectos secundarios que los neurolépticos convencionales de alta y baja potencia. Se puede usar también antidepresivos y ansiolíticos para calmar la ansiedad, que son síntomas que suelen combinarse con este trastorno. Otra línea de tratamiento sería el tratamiento psicoterapéutico. Muchos autores consideran que la combinación de la psicoterapia con los fármacos tiene un mejor pronóstico, mejorando al paciente desde el punto de vista clínico y social. Diríamos que los objetivos estratégicos del tratamiento psicoterapéutico serían la preparación para el tratamiento, poder reducir la experiencia centrada sobre sí mismos, reducir el retraimiento social, fomentar expresiones emocionales positivas. Como conocemos, los pacientes con un trastorno delirante muestran un patrón de conducta suspicaz e interpersonalmente combativo. El aprendizaje de la expresión socializada de la agresividad y control de su ira son formas de mejorar la adaptación. Otro objetivo estratégico sería fomentar la adquisición de nuevos mecanismos de afrontamiento. Es decir, que un paciente con un trastorno delirante presenta un estilo tenaz e inalterable de afrontamiento basado en creencias fijas e inflexibles sobre una actitud de prejuicio y hostilidad del entorno hacia él. Esto origina, lógicamente, hipervigilancia, irritabilidad e inflexibilidad. Se debe insistir en el tratamiento psicoterapéutico en la adquisición de nuevas y variadas maneras de afrontar sus conflictos y buscar soluciones. Entonces, podemos decir que un objetivo fundamental del tratamiento psicoterapéutico sería la limitación del núcleo delirante de la personalidad del paciente y actuar psicoterapéuticamente sobre el resto de la personalidad, potenciando los mecanismos de adaptación personal y social. Otra línea de tratamiento sería la psicoterapia familiar. Las terapias familiares y sistémicas estarían indicadas tanto para mejorar la adaptación del paciente en el grupo familiar como para psicopedagógicamente informar y explicar a los familiares en qué consiste el trastorno delirante. Otra línea de tratamiento que encontramos es la psicoterapia de grupo. La psicoterapia de grupo, como conocemos, es particularmente potenciadora de adaptaciones a la realidad, por lo que el paciente se podría beneficiar de la dinámica grupal, siempre y cuando su patología le permite una eficiente adaptación e integración en el grupo y así mejorar sus relaciones sociales. La psicoterapia de exposición individual es una variante de la terapia cognitivo-conductual que se ha mostrado útil en el tratamiento de la ansiedad y la depresión, así como de algunas fobias simples y fobias específicas, como también en tratamientos de trastornos delirantes. Los primeros efectos beneficiosos que aparecen son una significativa reducción en la fortaleza de las creencias delirantes y una mayor relajación. Además, mejora el estado de ánimo y reduce los niveles de ansiedad y preocupación cognitiva. Antes de realizar una psicoterapia de exposición, se debe evaluar mediante las siguientes escalas: el test de desafío cognitivo y el test de unidades subjetivas de disconfort. Podemos decir que el tratamiento en la psicoterapia de exposición individual consiste básicamente en la exposición gradual y progresiva a la vida real. Esto es parecido a lo que se realiza en una terapia de fobias.
Es vital desmontar aquellos mecanismos cognitivos por los cuales el delirio se estructura y se conserva, incluidos los actos compulsivos de compensación y de evitación. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual se utiliza para la modificación de las creencias delirantes y las consecuencias que tienen tanto emocionales y conductuales. En la comprensión de la psicosis constan las siguientes fases. Lo primero y primordial es establecer una buena relación terapéutica, para de ahí evaluar y comprender la experiencia psicótica del paciente. Después de esto se procede a hacer técnicas dirigidas a los delirios, a sus alucinaciones y a las autoevaluaciones y emociones negativas que el paciente presenta, para de este modo abordar el riesgo de recaídas y del deterioro social que esto lleva. Entonces podemos decir que este procedimiento cognitivo-conductual incluye tanto el debate empírico, lógico, funcional, para la comprobación de la realidad, asociación y la solución elegante. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el paciente es explicarle el modelo cognitivo-conductual o el CBA, y de esta manera entrenarle para que él pueda identificar sus pensamientos y sus evaluaciones negativas que él presenta ante cualquier situación que se presente, y también las distorsiones cognitivas. De esta forma se realiza un debate empírico de las creencias disfuncionales, sean estas delirantes o no, examinando las evidencias que están a favor y en contra de estas creencias. Luego de esto se procede a hacer una distinción entre imaginación como un proceso que no necesariamente equivale a la realidad, y a ver la realidad como aquellos eventos que son solo comprobados con datos empíricos. Luego de esto sigue el entrenamiento en la técnica. Esto se lleva a cabo para poder generar nuevas alternativas a los contenidos cognitivos disfuncionales que el paciente presenta, valorando el grado de convicción en ellas. Después de esto, seguimos con el acceso en actividades ocupacionales y pruebas de comprobación de la realidad. Este plan es dirigido específicamente para obtener fuentes de gratificación dependientes del esfuerzo personal y a la vez poder reducir su aislamiento social. Finalmente, para poder terminar con todo este proceso terapéutico cognitivo-conductual, sigue el encadenamiento de inferencias y la solución elegante. Esto consiste más o menos en que la técnica del encadenamiento de inferencias, es utilizada con la intención de abordar las supuestas creencias disfuncionales que el paciente presenta, subyacentes a la primordial. Entonces, en esta técnica lo que se trabaja es, o desde donde se trabaja es desde la hipótesis de las creencias del paciente, para comprobar si estas son verdaderas y después descubrir que estas inferencias subsiguientes a dichas creencias primordiales, por así decirlo, se presentan o no. Para la posible evolución del trastorno, se estima que la prevalencia de este a lo largo de la vida está alrededor en el 0,2% de todas las personas que lo padecen. El funcionamiento global medio es habitualmente mejor que el observado en la esquizofrenia, aunque por lo general el diagnóstico es estable. Una proporción de sujetos desarrollará posteriormente una esquizofrenia. El trastorno delirante tiene una relación familiar importante tanto con la esquizofrenia como con el trastorno de la personalidad esquizotípica, aunque en esta última la cronicidad será más leve.